Dios les bendiga, iglesia. Quiero enviarles un saludo muy especial desde aquí, desde nuestra iglesia Casa de Paz. Estamos ahorita con el auditorio totalmente vacío debido a los lineamientos y a las reglas establecidas por el gobierno nacional. Pero como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa y nos alegra poder tener estos medios y esta tecnología para poder llegar hasta sus hogares con la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración por la palabra de Dios en esta hora, creyendo que Dios va a estar hablando nuestras vidas. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos ante tu trono, Señor, por la sangre de Cristo. Venimos reconociendo lo que dice tu palabra: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y hoy, Señor, creemos que tú nos hablarás. Y allí donde usted está, en su casa, en su hogar, dígale: Señor, háblanos hoy a través de tu palabra. Y que esa palabra penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones, y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema que vamos a compartir en este tiempo especial tiene como título Cuarentena Espiritual. Aislados con un propósito. Creo que eso es una palabra que estamos escuchando hoy en día. La palabra cuarentena quizás es una de las palabras que más estemos escuchando en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Según el diccionario, la palabra cuarentena significa aislamiento preventivo de personas en un lugar y durante un periodo por razones sanitarias, por razones de salud. Es un tiempo de aislamiento que una persona tiene, o que un grupo de personas les es demandada con razones de salud. También dice el diccionario que cuarentena es un aislamiento que por cualquier motivo se impone a una persona. Así que cuando estamos hablando de cuarentena, estamos hablando de aislamiento. Y la palabra aislamiento significa hacer que una persona o una cosa quede sola, separada de otras. Aislamiento es hacer que alguien quede solo o separado de otras personas. Y todos nosotros, de alguna manera, en estos momentos hemos sido aislados. Estamos en cuarentena. Hemos sido aislados, separados de nuestros trabajos, aislados en este tiempo de una manera increíble, algo que nunca pensábamos. Hemos sido aislados de nuestras iglesias, hemos sido aislados de nuestras amistades, aún de nuestros vecinos, muchas veces de nuestros amigos y aún de nuestros familiares. En este momento las fronteras de muchas naciones están cerradas, de manera que algunos estamos totalmente aislados de familiares que viven en otros lugares, en otras ciudades, en otras naciones. Hemos sido separados y aislados, y el propósito, pues todo lo conocemos, es debido a esta epidemia, a esta pandemia, a este virus que ha azotado las naciones. Pero yo quiero utilizar esta palabra aislamiento, esta palabra soledad, esta palabra cuarentena para traer una enseñanza de la Biblia y hablarlo en un sentido espiritual. Hay un versículo que está en la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, donde la palabra de Dios declara: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto
y hablaré a su corazón. Está hablando la palabra de Dios de cómo el Señor está tomando a su pueblo, a su iglesia, y la está aislando. Dice: los voy a llevar al desierto, les voy a aislar. Pero había un propósito, dice, para allí en el desierto hablarles a su corazón. Y yo creo que si Dios ha permitido que por este tiempo nosotros estemos aislados, separados, es con un propósito. A lo mejor Dios está queriendo hablar a nuestro corazón. Dios tiene un propósito. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles allí en sus hogares, en sus casas, donde quiera que ustedes estén, acerca de algunas personas en la Biblia que fueron aisladas, que fueron, por decirlo así, puestos en una cuarentena, en un aislamiento. Dios los separó, los apartó de sus familiares, de la gente, los llevó a un lugar de soledad, a un desierto, a un lugar especial con propósito. Y quiero que a través de estos ejemplos en la Biblia nosotros podamos aprender y quizás también meditar, reflexionar: Dios, ¿por qué tú has permitido esta cuarentena? ¿Por qué nos has aislado? ¿Por qué nos has separado? ¿Por qué en este momento no podemos estar quizás juntos, congregándonos, estar en la iglesia, estar en nuestras actividades cotidianas? Y el primer caso que yo quiero mostrarles según la Biblia es el caso de Moisés. La Biblia nos habla acerca de Moisés y nos dice que Moisés fue una persona que creció en un palacio, que creció como hijo de la hija de Faraón, rodeado de lujos, rodeado de comodidades, rodeado de muchas facilidades en su vida. Pero en algún momento de su historia, la Biblia nos dice que Dios lo aisló, lo separó, lo alejó, lo llevó a una cuarentena espiritual. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, versículo 15: oyendo Faraón acerca de este hecho, y está hablando específicamente de cómo Moisés había matado a un egipcio tratando de libertar o de ayudar a uno de sus hermanos hebreos. Cuando Faraón escuchó acerca de este hecho, dice la Biblia, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés tuvo que salir huyendo y dejar todos los lujos, todas las comodidades, todo lo que él conocía. Tuvo que abandonarlo, y dice la Biblia que tuvo que aislarse, salió huyendo y quedó en un desierto solo. Dice la palabra de Dios que allí conoció familia, se casó, tuvo hijos, pero estuvo Moisés por 40 años en un desierto, solo. La mayoría de su tiempo estuvo pastoreando ovejas en un desierto, aislado de todo lo que conocía. Y cuando estaba en ese tiempo de cuarentena espiritual, de aislamiento, de soledad, de desierto, después de un largo tiempo, la Biblia dice que aconteció lo siguiente. Versículo 1 de Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego
y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Escuche eso. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y escuche esto con atención. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y en esta lectura que acabamos de tener nos damos cuenta que ese aislamiento, que esa cuarentena, que ese desierto a donde Dios llevó a Moisés tenía un propósito. Había algo especial, había algo glorioso que Dios quería hacer. Primero, Dios quería prepararlo. Y estuvo 40 años pastoreando ovejas, teniendo paciencia, alimentando ovejitas, dándoles de beber, llevándolas a un lugar, llevándolas a otro. Y quizás él no sabía qué estaba pasando, pero Dios estaba preparándolo para una misión. Ese que estaba pastoreando una ovejita sería aquel que pastorearía el pueblo de Dios en un desierto. Ese que en este momento quizás tenía que tener paciencia con ovejas, después tendría que poner en práctica esa paciencia que aprendió en ese aislamiento para pastorear una nación entera. Así que fíjese usted que en esa cuarentena espiritual, en ese aislamiento, en ese desierto, Dios lo estaba preparando. Pero ¿qué más sucedió en esa cuarentena espiritual, en ese aislamiento? En ese aislamiento Moisés tuvo un encuentro con Dios. El Dios que él no conocía, que quizás había escuchado, que había oído, pero que no lo había experimentado. En ese tiempo de aislamiento, Moisés tuvo un encuentro personal con Dios, con el Dios Santo. En ese tiempo de aislamiento, Dios se reveló a su vida. Dios se mostró a él. Y en ese tiempo de aislamiento espiritual, en ese tiempo de desierto, Dios habló a su corazón y le hizo un llamado. Dios le encomendó una misión. Y quiero que usted examine esto y vea esto para entender que quizás Dios ha permitido en este momento de nuestras vidas un aislamiento, una cuarentena, un desierto, un tiempo de estar separados, porque a lo mejor Dios quiere prepararte para algo. Porque debemos entender que Dios tiene un propósito, y quizás este sea el tiempo donde tú puedas tener un encuentro personal con Dios en ese aislamiento, en ese tiempo de soledad, en ese tiempo de cuarentena. Es un tiempo donde Dios puede revelarse a tu vida. Y es un tiempo
donde a lo mejor Dios te va a llamar, Dios te va a capacitar, Dios va a empezar a darte dones y a prepararte para la gran misión de tu vida. Nos damos cuenta que ese aislamiento que Dios tuvo para con Moisés tenía un propósito. El separarlo, alejarlo de las comodidades, de los lujos, de su vida, de su familia, tenía un propósito. Y debemos entender que no hay nada que suceda en la tierra que no tenga un propósito. Y si Dios ha permitido este tiempo, es porque Él te ha llevado a un desierto, nos ha llevado a un desierto donde quizás, y estoy seguramente, va a hablar a nuestro corazón, va a hablar a nuestras vidas. Quiero que miremos otro caso bíblico, otra persona en la Biblia que fue aislado, que fue separado, que fue llevado a una cuarentena espiritual, y estoy hablando de Daniel. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, versículo 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, escucha esto, ojo, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y mira el versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de un caso especial de jóvenes inteligentes que eran del pueblo de Dios, príncipes, jóvenes de entendimiento, sabios, que amaban a Dios, que estaban viviendo con su pueblo, que quizás y seguramente iban a la sinagoga, al templo, que oraban, que amaban a Dios. Pero en algún momento Dios toma a estos jóvenes, y allí estaba Daniel, y por medio de un ataque que vino a través de el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, toma cautivos a estos jóvenes y los aleja de su pueblo. Los llevaron cautivos a Babilonia, a un territorio pagano. Los alejaron de sus familias, los alejaron de sus comodidades, los alejaron de sus lujos, porque estos eran hombres principales del pueblo de Dios. Los alejaron de todo y los llevaron a un lugar donde no había templo, donde no había iglesia, donde la gente no creía en su Dios. Un lugar lleno de paganismo, un lugar hostil, un lugar difícil. Y allí estaba Daniel. Usted se puede imaginar a Daniel estando en ese lugar, en esa cuarentena, en ese aislamiento, separado, alejado de todo. En este momento para nosotros quizás sea raro, para algunos de nosotros es difícil no poder congregarnos. Daniel no podía congregarse, Daniel no podía ir al templo, Daniel
no podía hablar de Dios. Estaba en un lugar totalmente pagano. Pero en medio de ese aislamiento, en medio de ese desierto, en medio de esa soledad, lo que nos dice la Biblia es que Daniel empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Aún cuando se levantó un decreto de parte del rey Darío, donde decía que no podía orar, prohibida la oración. ¿Se imagina usted esa prohibición? En este momento está prohibido congregarnos, pero allí estamos yendo más allá. Era prohibido inclusive orar a Dios. Y dice la Biblia en Daniel capítulo 6 versículo 9: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10: pero cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Vea lo que hacía él en el aislamiento. Mire lo que hacía Daniel en la cuarentena, en la soledad, en el tiempo de dificultad. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Versículo 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Escúcheme, Daniel aprovechó ese tiempo de aislamiento, ese tiempo de cuarentena, para buscar a Dios mucho más. La Biblia dice que él todos los días, 3 veces al día, se arrodillaba y oraba. Se metía con Dios, intercedía por su pueblo, por Jerusalén, por la restauración de su pueblo. Clamaba a Dios por revelación. Desarrolló una intimidad con Dios impresionante. Y ese tiempo de cuarentena, ese tiempo de aislamiento, desarrolló en Daniel un hombre excepcional. La Biblia dice de Daniel que era un espíritu superior, un hombre como ninguno. Dice la Biblia, nos da a entender, si usted lee toda la historia de Daniel, en ese tiempo de aislamiento, en ese tiempo de desierto donde estuvo cautivo, pudo impactar, influenciar la política de aquel entonces. Pudo impactar, influenciar con su fe a reyes, a la gente del gobierno. Pudo meterse en oración con Dios. Y si usted lee el libro de Daniel, se da cuenta que en ese tiempo de cuarentena espiritual, Daniel obtuvo una gran revelación. Dios le reveló misterios. Dios le reveló lo que habría de pasar en los últimos tiempos. Dios le mostró visiones, le mostró cosas impresionantes. Y quiero simplemente que nosotros examinemos y reflexionemos sobre esta vida, para que pensemos si Dios ha permitido este tiempo de aislamiento en nuestra vida, de separación, de estar alejados, de estar solos, de estar en desierto, de estar sin poder congregarnos. A lo mejor sea este el tiempo para hacer lo mismo que Daniel, el tiempo para orar, el tiempo donde quizás podemos obtener una gran revelación, el tiempo donde Dios te pueda mostrar cosas grandes, porque Él ha dicho en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A lo mejor este es el tiempo donde Dios te va a empezar a revelar cosas profundas de su palabra, donde Dios puede mostrarnos qué es lo que está pasando y cómo debemos entender estos tiempos y vivir en estos tiempos y prepararnos, donde Dios nos puede mostrar aún de lo que puede venir, porque sabemos que cosas inclusive peores a las que están sucediendo hoy, descritas por la Biblia, vendrán. Así que vemos esta historia, la historia de Moisés, un hombre que Dios saca de un palacio, lo lleva a un desierto, lo lleva a un aislamiento con un propósito: revelarse, hacerle un llamado, darle una misión, mostrarse, tener un encuentro con Él. Vemos a Daniel, que fue sacado también del pueblo de Dios y fue llevado cautivo a un desierto, a un lugar hostil, a un lugar de dificultad,
a una cuarentena para Dios mostrarle grandes cosas y hacer un propósito. Y quiero mencionarte un caso bíblico más del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios impresionante. La Biblia nos dice que antes de conocer a Cristo y de tener un encuentro personal con Cristo, fue un hombre religioso, fue un hombre principal entre el pueblo, un maestro, un conocedor de la Biblia, un hombre que vivía muy bien. Pero Dios lo llamó, Dios se reveló a él y le dijo: te voy a mostrar, Pablo, cuánto es necesario que tú padezcas por mi nombre. Y la Biblia nos muestra que Pablo tuvo que sufrir muchas cosas, pero una de ellas fue que Pablo fue tomado preso, fue llevado a una cárcel y estuvo muchas veces en prisión, en una cárcel, solo. Segunda de Timoteo 2, versículo 8, el apóstol Pablo lo menciona, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y dice en el versículo 9: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones. Ojo, prisiones, porque fueron varias prisiones donde estuvo, a modo de malhechor, como si yo fuera un malvado, pero la palabra de Dios no está presa. Ahí nos damos cuenta que Pablo muchas veces fue llevado a una cárcel. Y yo creo, sin lugar a dudas, que una de las cosas más difíciles que puede experimentar un ser humano es ser privado de su libertad. Que usted se lo lleven a un lugar y lo encierren detrás de unas rejas. Eso sí que es una cuarentena, eso sí que es un aislamiento total. Pero aún allí, en ese lugar donde fue llevado, en esa cárcel, en esa prisión, en las diferentes prisiones donde Dios permitió que Pablo estuviera, había un propósito especial. Quiero leerle lo que dice la Biblia en Filipenses 1, versículo 13, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra: todos los guardias romanos y la otra gente saben que estoy preso porque soy seguidor de Cristo. Él no estaba preso por ser un malhechor, un maleante, un bandido, un criminal. Estaba preso por ser un predicador, por ser un seguidor de Cristo. Pero Dios tenía un propósito en esa cárcel. Y dice en el versículo 14: además, ojo con esto, escuche, mi encarcelamiento ha servido para animar a muchos de mis hermanos seguidores del Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Escuche lo que dice: estar preso, estar aislado me ha servido para animar. Qué cosa tan extraña, porque se supone que una persona libre es la que debe animar a un preso, pero aquí en la Biblia vemos a un preso animando a la gente libre, a la gente que estaba afuera. Y Dios permitió una cuarentena espiritual en la vida de Pablo. Lo llevó a estar solo en una cárcel, pero allí Dios tenía un propósito. Si usted estudia la vida del apóstol Pablo, se dará cuenta que en ese aislamiento Pablo testificó a reyes, a gobernantes, que en ese aislamiento Pablo animaba a los creyentes desde adentro, desde su aislamiento. Que en ese aislamiento Pablo se la pasaba intercediendo y orando por las iglesias. Que en ese aislamiento Pablo escribió muchos libros del Nuevo Testamento. Yo creo que ni Pablo tenía idea de lo que estaba sucediendo con él mientras que él estaba encerrado. Él estaba escribiendo unas cartas guiado por el Espíritu Santo, quizás sin saber que esas cartas se convertirían en la Biblia. Y la Biblia, parte de la Biblia fue escrita por un hombre aislado, por un hombre
preso, por un hombre en una cuarentena, por un hombre encerrado, por un hombre alejado de su familia, de sus amigos, de la iglesia, del mundo, Dios tenía un propósito. Y quiero que pensemos que si Dios ha permitido este aislamiento en nuestra vida, eso no tiene que ser sin provecho en nosotros. Tiene que haber un propósito. Y debe ser el momento de aprovechar este aislamiento, esta cuarentena, este tiempo de separación, para orar, para animar a otros. Hoy tenemos la tecnología, a través de esto estamos llegando a su vida, pero a través de esto usted puede animar a otros, compartir a otros la palabra de Dios. Que sea un tiempo donde podamos testificar al mundo, donde podamos escribir, donde podamos hacer videos, donde podamos mandar mensajes, donde podamos hacer llevar la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo dijo: yo estoy preso, yo estoy cautivo, yo estoy aislado, pero la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está cautiva, la palabra de Dios no está aislada. Debemos hacer que este tiempo sea el momento para que la palabra de Dios pueda correr y ser glorificada. Así que usted ve 3 hombres que le estoy mencionando hoy. Podría mencionarles muchos más. Sin duda la Biblia está llena de hombres y de mujeres que Dios llevó a un desierto y que Dios los separó, los aisló porque tenía propósitos con ellos. Pero entendiendo por estos ejemplos de que en Moisés ese aislamiento no fue en vano, que en Daniel esa cuarentena no fue en vano, que en Pablo esa prisión, ese aislamiento no fue en vano. Yo quisiera compartirles quizás algo de mi testimonio, porque yo también tuve un tiempo de cuarentena y fue en un tiempo de aislamiento donde precisamente yo conocí a Jesucristo. Yo conocí al Señor a la edad de 19 años, y fue en un momento donde Dios me aisló, me encerró. Yo estaba acostumbrado a andar con amigos, a andar en fiestas, a andar en rumbas, a andar en bares, a andar en la calle, haciendo las cosas equivocadas. Pero llegó un momento de mi vida donde me resultó un empleo. Había una gran necesidad en casa y yo tuve que aceptar un empleo. Fue lo único que me resultó en aquel entonces, siendo un muchacho. Y ese empleo fue cuidando un lugar, en una especie de EPS, de oficinas de una EPS. Y me tocaba estar encerrado en esas oficinas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, todos los días. No había descanso, ni sábados ni domingos. Todos los días tenía que estar encerrado en esa oficina. Entonces, obviamente, toda la noche estaba encerrado, trabajando, solo, aislado, y todo el día estaba durmiendo, descansando, comiendo y preparándome para trabajar. Así que ese fue un tiempo donde yo perdí todos mis amigos. Ya no tenía tiempo para rumbas, no tenía tiempo para la calle. Me tuve que alejar de amistades, de mi familia, de todo. Y Dios me encerró en ese trabajo. Pero en ese tiempo alguien me regaló una Biblia y me regalaron un libro de discipulado. Y fue en ese momento, en ese tiempo, en esa oficina, en un tiempo de soledad, con 19 años, apartado de amistades, de familia, de todo, encerrado, donde Dios se reveló a mi vida y tuve un encuentro con Jesús. En la oficina donde yo trabajaba, por las noches les ayudaba a hacer trabajos de computador, algunas secretarias, algunas personas que me encomendaban. Y en la oficina había un cuadrito de unas manos orando que decía: enséñame a conocerte en mi soledad para ayudarte a transformar el mundo. Eso fue un cuadro poderoso. Dios de alguna manera permitió que ese cuadro estuviera allí. Y fue en ese lugar donde una noche, leyendo la Biblia,
caí de rodillas y tuve un encuentro personal con Jesucristo. Dios tuvo que separarme, Dios tuvo que aislarme, Dios tuvo que ponerme en una cuarentena para revelarse a mi vida y darse a conocer a mi vida, y que mi vida fuera transformada y cambiada. Si Dios no me hubiera llevado a ese encierro, a ese trabajo, a esa soledad, a ese desierto, quizás no estaría hoy aquí. Pero Dios, cuando permite esa cuarentena, ese aislamiento, es porque tiene un propósito. Allí conocí a Cristo, allí Dios me hizo un llamado, y estoy aquí porque en medio de una cuarentena, de un aislamiento, de un desierto, Dios habló a mi corazón y hoy en día puedo servirle. Así que, amados, debemos entender que lo que está sucediendo ahora tiene un propósito poderoso. Quiero leerles de nuevo el versículo con el que empezamos para terminar, Oseas 2:14. Pero he aquí, yo les atraeré. Le estoy leyendo en plural porque esa palabra es para todos. Les llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Dios ha permitido que esta situación esté sobre el mundo, y quizás Dios ha estado hablando a nuestro corazón, que las cosas que nosotros valorábamos, considerábamos importantes, hoy en día ya no están. Dios quizás ha hablado ahora a nuestro corazón sobre la importancia de volver a lo sencillo, de volver a la casa, de volver al hogar, de volver a la familia. ¿Quién sabe qué Dios ha estado hablando a nuestros corazones? Pero yo sé que Dios ha estado hablando a los corazones en el mundo, y que ha sido necesario que seamos llevados a un aislamiento, a una cuarentena, para que Dios cumpla un propósito. Pero quiero, antes de terminar, animarlos a todos, iglesia, Casa de Paz, a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, a que este aislamiento que tenemos, porque en muchos lugares del mundo, en Europa y en muchas naciones, las personas no pueden salir de casa. Ahora mismo en nuestra ciudad, hasta antes de venirme para este lugar a predicar, había un decreto de cuarentena donde todo este fin de semana las personas no podrían salir de casa. Y quién sabe a dónde más nos va a llevar Dios. Quizás lleguemos al momento donde no podamos salir de casa y estemos totalmente encerrados. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en este tiempo de cuarentena? ¿Qué vamos a hacer en este tiempo de aislamiento? Porque usted puede tener este aislamiento para dedicarse a Netflix, a ver películas, a perder el tiempo y a simplemente esperar a que pasen los días sin que nada suceda en su vida. O quizás usted pueda realmente aprovechar este tiempo para que algo poderoso de Dios pase en su vida. Que sea el tiempo de cuarentena espiritual donde nosotros podamos aprovechar este tiempo, ya que no podemos venir a la iglesia, que no podemos congregarnos, podamos meternos en el secreto con Dios, podamos orar, así como Daniel 3 veces al día, podamos meternos más en oración. Que sea un tiempo donde ya no podemos estar en la calle, quizás en un partido, quizás perdiendo el tiempo, quizás con los amigos afuera, podamos aprovechar el tiempo para leer más la Biblia. Donde quizás sea el tiempo donde usted pueda leer la palabra de Dios, leer la Biblia completa. Donde sea el tiempo donde usted pueda tener momentos de meditación, de reflexión. Donde sea el tiempo de volver a la unidad familiar, de usted coger a su esposa, coger a sus hijos y quizás volver a hacer un devocional, volver a levantar lo que hemos perdido en los últimos tiempos, el altar familiar, reunirnos, abrazar a la esposa, abrazar a los hijos, orar por ellos, ministrarlo. Que sea un tiempo donde podamos aprovecharlo y no perderlo, porque con un propósito ha pasado y está pasando esto. Que sea el tiempo donde podamos animar, testificar, predicar, compartir las prédicas, compartir los enlaces, compartir los cultos, las transmisiones que nosotros tenemos de la iglesia, compartirlos y llegar a muchas más personas con la palabra de Dios. Pero que definitivamente
este sea un tiempo no de perder, sea un tiempo de aprovechar. Estamos convencidos de que Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, dice la Biblia que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia preparada. Y quizás Dios ha permitido este tiempo para que nos preparemos para su venida, para que arreglemos las cuentas con Dios, para que arreglemos las cuentas con nuestra familia, con las personas. Sea el tiempo de aislamiento con un propósito. Escuche, cuarentena espiritual, aislados con un propósito, no aislados para perder el tiempo, aislados. No nos vamos a poder congregar, quién sabe hasta cuándo, pero que esto sea un propósito y que cuando nos volvamos a reunir y podamos abrazarnos de nuevo y podamos volver a darnos la mano, podamos volver a cantar juntos, la gloria de Dios sea poderosa, que tengamos revelación, que tengamos llamado, que tengamos una misión, que podamos decir: en este tiempo Dios hizo algo poderoso en mi vida, en nuestras vidas, en la iglesia, y que lleguemos a ser una iglesia aún más poderosa, una iglesia gloriosa, preparada para Cristo. Yo quiero que usted en este momento, ahí en casa, cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración y vamos a clamarle a Dios. Si usted está en casa, si usted está allí con su teléfono, con su tablet, con su televisor, donde quiera que esté, cierre sus ojos. Y si tiene su familia, tómense de las manos y vamos a orar juntos. Y vamos a decirle: Señor, queremos darte gracias. Dele gracias a Dios en este momento por este tiempo de aislamiento, de desierto, de cuarentena. Y digámosle: Señor, te damos gracias porque creemos que con un propósito tú estás permitiendo esto, que no sucede nada en la tierra sin que tú lo permitas. Y si tú has permitido esto es porque algo vas a hacer. Tú dices en tu palabra, tú nos hablas hoy diciendo: les llevaré al desierto, les llevaré a la soledad, al aislamiento, les voy a separar para hablarles al corazón. Señor, y que este sea un tiempo donde tú estés hablando al pueblo, donde tú estés hablando a los jóvenes, donde tú estés hablando a los matrimonios, donde tú estés hablando a los padres, a los hijos, donde tú estés hablando al adolescente, donde tú estés hablando, Señor, al creyente, al que todavía no ha tenido un arrepentimiento, aún al que no ha creído, puedas tú hablarle para que se convierta. Señor, que sea el tiempo donde haya, Señor, revelación, que sea un tiempo donde haya edificación, que sea un tiempo donde haya un llamado, donde haya, Señor, un encuentro con Dios, Padre amado, y que algo suceda, que el propósito de Dios se cumpla, porque tu palabra dice en el Salmo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Señor, que tú cumplas el propósito que tienes en nosotros, con nosotros y a través de nosotros en este tiempo de cuarentena espiritual, aislados con un propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo para todos, iglesia. Les amamos, les extrañamos y ya queremos que pase todo este tiempo para que de nuevo estemos juntos, congregados en su nombre. Antes de terminar, quiero animarles. Ustedes saben que la obra de Dios debe avanzar. Tenemos compromisos con la obra de Dios, compromisos económicos. Tenemos que sostener este lugar a pesar de que nosotros paremos. Los gastos, las facturas, los arrendamientos no paran. Nuestros compromisos no paran. Y quiero animar a la iglesia a que seamos fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en nuestras donaciones. Queremos animarlos a que apoyen la obra del Señor en esos tiempos. Es un tiempo difícil para todas las iglesias en el mundo, para la obra de Dios, y necesitamos que todos estemos comprometidos en la obra del Señor. La Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Como Dios le ponga en su corazón, le animo a que usted pueda contribuir en la casa del Señor. Y ahí en la pantalla ustedes pueden ver los diferentes canales que tenemos para consignar nuestros diezmos aquí en Colombia, a través de las diferentes cuentas en Ave Villas, en Bancolombia, o a través de estos canales internacionales de PayPal o Giro, de la manera que usted lo quiera hacer.
cualquier cosa que usted quiera dar para la obra de Dios, desde lo más poco hasta lo mucho, todo va a ser recibido para sostener la obra del Señor en este tiempo, aquí en Cartago y en el mundo. Muchas gracias por seguir conectados. Les recordamos que tenemos nuestras transmisiones, mientras que podemos volver a congregarnos. Nuestras transmisiones de nuestros servicios serán de la siguiente manera: a las 7 de la noche los jueves y los domingos a las 10 de la mañana. En nuestra página de Facebook, nuestra fanpage de Facebook, Casa de Paz Internacional, tenemos las canciones, la alabanza, la oración, la adoración. Y aquí en nuestro canal de YouTube tenemos nuestras predicaciones. Por un tema de derechos de autor de las canciones no podemos tener todo el culto completo aquí en nuestro canal de YouTube, pero aquí tendremos nuestras predicaciones, y en nuestra página de Facebook usted puede reunirse y mirar nuestra adoración, nuestra alabanza. Queremos animarlos para que en las transmisiones van a estar siempre puntuales con la ayuda de Dios. Los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana, a las 7 en punto va a estar la alabanza, la adoración, la transmisión y la predicación. Pero no para que usted se quede mirándolo en casa, sino para que usted se pare, se tome de las manos con su familia, cante las canciones, adore, bendiga al Señor, y también para que usted escuche atentamente la palabra, quizás la pueda compartir con sus vecinos, amigos, y podamos seguir conectados, porque a pesar de que estamos ausentes en cuerpo, podemos estar conectados en espíritu, unidos en oración y creyendo que Dios hará algo grande en este tiempo. Dios les bendiga, amados, les amamos y esperamos muy pronto verlos. Chao, chao, bendiciones.